Muy buenas tardes a todos desde el aeropuerto de New York, JFK. Esta noche nos vamos con Swiss rumbo a Zurich. Estoy quemadísimo. A bordo de la Business Class de su Airbus 330. Acompáñenme a bordo. Después de pasar apenas 36 horas en Nueva York, llegué al aeropuerto JFK en transporte público. Sin perder demasiado tiempo, hice el check-in y me fui al salón VIP de Lufthansa. Aquí tienen máquinas de café, máquinas de bebidas sin alcohol. Tienen una sección de platos calientes con una especie de carne picante. Aquí hay un arroz blanco que ahora se ve que llevan a calentar, pan. Aquí algunos dulces, quesos. Y aquí todo este sector de fríos de ensaladas. Tienen diversos tipos de ensaladas, olivas, queso feta, en fin. Bien, acá hay algunos dulces, chips, patatas, Doritos. Y aquí una sección de alcohol bastante interesante. Vodkas, whiskies, aperitivos, Baileys, vino tinto, vino blanco, brandy, de todo un poco. Miren, aquí tienen un sector para ver televisión, muy bueno también, muy tranquilo, sofás con sus mesitas, relajado, como para esperar el vuelo. Después el main lounge es un poco más agitado, ¿ven? Justo frente al buffet, ¿sí? Tiene este sector tipo bar. Y aquí al fondo del lounge ya tienen, bueno, pues el sector general, ¿no? Muchos sofás. Yo me agarré este huequito. Ya instalado en mi rinconcito del lounge. Esta cara la tengo porque llevo viajando, vine desde Buenos Aires ayer. Ladies and gentlemen, for all lounge guests traveling with Austrian Airlines. Aquí tienen unas vistas a la plataforma maravillosa. Toda la gente del grupo Lufthansa utiliza este lounge. Volando Swiss, Austrian, Brussels y Lufthansa. En puerta 9 para nuestro vuelo a Zurich. Cambió, bueno, la Terminal 1 está bastante bonita ahora. No sé qué le hicieron el suelo, no sé qué le hicieron. Está más linda que antes. Obviamente la apertura de la Terminal 8, pero también le dieron como una limpiadita de cara al resto del aeropuerto, Mucho negocio de luxe. Aquí tienen negocios de conveniencia. Bueno, no está mal. Hoy bastante transitado, día de semana por la noche. Se mueve mucha gente. Y nos tocó la puerta 9, que por supuesto está en la Loma del Orto. Justo delante de la puerta 9 está este Prime Class Lounge, que es podría probarlo, no tengo tiempo, acepta Priority Pass, también es pay per use, o sea, puedes pagar para el acceso. Voy a averiguar, ahora les cuento. Ok, ahí averigüé, nada menos la bicoca de $65 por 3 horas de acceso, pero lo bueno es que está, justo delante de la puerta de embarque en este caso. Esta es entonces la primera sección de Economy, mejor fila 23, olvídense, con espacio para las piernas. Tiene una televisión, bueno, tampoco es gran cosa, pero sí tienen mantas, almohadas. La última fila, la 28, reclina lo suficiente, Y esta es la segunda sección de Economy con este asiento maravilloso que es el 29. Fila estupenda delante de la salida de emergencia. Fantástica, toda la fila 29, excelente. Y miren cómo se va torciendo el fuselaje del avión hacia atrás. Entonces, aquí detrás, en vez de ser 2, 4, 2, al fondo cambia, al igual que el vuelo que les mostré antes, por 2, 3, 2. Entonces estas filas están bastante más separadas que estas, ¿sí?
son recomendables si van de a 3, por ejemplo, o si van de a 2 y quieren estar lejos de los vecinos del medio. Las últimas filas en este avión sí reclinan. ¿Ven que tiene espacio para reclinar? Aquí se los muestro. Bueno, esta quizá un poquito menos, pero la de aquel lado un montón. Así que bueno, estas cositas de Swiss que a mí me encantan. El branding de Swiss es que es estupendo. Así que nada, esta es la cabina de clase económica de Swiss. La fila 23 de Economy, que es la primera de la primera sección, es alucinante. Tiene ahí también espacio para apoyar las piernas, para poner objetos. Está buenísima. Y miren el apoyacabezas con soporte a los costados. Bueno, está fabulosa. Lo que sí tiene es business, y esta es justamente la cabina en la que voy a volar yo, que tiene uno de este lado, dos en el medio, y de aquel lado tiene algunos con dos y otros como ese que es el trono, ¿sí? Como el que volé la vez pasada. Pueden ver el asiento individual que elegí y por qué lo elegí. Estos, ¿ven? Este asiento individual está pegado al tránsito de gente, ¿sí? Y tiene como la superficie para apoyar cosas de este lado. Sin embargo, el mío tiene la superficie del lado del pasillo y uno está pegado al fuselaje, por tanto la circulación de gente es mucho más lejana. Sentémonos, por ejemplo, vamos a probar. Aquí. Ven que donde me circula la gente, claro, esto no va a pasar durante el vuelo, ¿no? Ahora es en pleno embarque, pero tengo toda esta distancia. Entonces esto es mucho más cómodo y más privado a la hora de descansar. Además que estás pegado a la ventana, ¿sí? Como respecto al 777, la pantalla del sistema de entretenimientos es mucho más chica, los controles son un poquito más antiguos, aquí no está la lamparita esa que a mí me gusta tanto, bueno nada, es un asiento más antiguo realmente. En el asiento vienen dispuestos la almohada, una manta, bueno, que no es gran cosa, unos auriculares noise cancelling, iguales que los del otro vuelo, y una botella de agua, Crystal Geyser como siempre en Swiss. Y también la percha, para darle tu chaqueta, tu americana, para que te la cuelguen y no se arrugue. Pero la mía ya en el estado que está da lo mismo. El amenity es el mismo Victorinox de la vez pasada. Los calcetines, ahí un cepillo de dientes, una máscara para los ojos, tiene una pasta de dientes. Y esto, earplugs, para tapones para la oreja. Poco más. Bastante sencillo. Uy, casi se matan las chicas. ¿Qué pasó? El sistema de entretenimiento es bastante viejito. No es difícil de manejar, es bastante intuitivo, pero en cualquier caso es viejo. La pantalla es chica, aquí tienen las descripciones de cada película, pero sí, es muy pequeñita, digamos, para lo que es el asiento. A ver si se puede, tiene unas referencias. Miren, estos son los controles posicionales del asiento. Aquí tiene el mood light, que es esa luz que ven ahí, o sea, si la apago o si la enciendo, es una cosa de mood, ¿sí? No mucho más. Luego tienen aquí los 3 presettings de cama, lounge y posición horizontal. Con este lo vas haciendo más duro al asiento y al respaldo, y con este lo vas haciendo más blando. Y luego tiene para las lumbares diferentes posiciones y el apoyapiés, ¿no? Que se puede levantar, por ejemplo, miren, a ver. Voy a intentar mostrarles el modo cama antes de despegar, a ver si puedo. Bien, este es el asiento en modo cama. Se reclina a 180 grados, no es que sea anchísimo, pero tampoco es angosto. Y aquí no se ve nada, pero no se angosta en la parte de los pies, no se va angostando hacia el fondo. Una cosa interesante que es que cuando uno está acostado puede manejar los comandos del asiento y de las luces desde aquí, no tiene que irse hasta ahí, ¿no? Lo puede hacer directamente desde el costado del asiento. Retomando el detalle, esta es una lámpara de lectura, ¿sí? Luego aquí tienen un enchufe universal. Y debajo los plugs para los auriculares. Lo que no tiene es entrada USB, por lo que estoy viendo, déjenme chequear. Sí, ahí tiene una entrada USB y aquí tiene una entrada, no tengo ni la menor noción de lo que es eso, ni idea.
Esto trae un bolígrafo porque el desayuno de Swiss es a la carta. Es decir, uno aquí va marcando los ítems que quiere y se lo traen a medida, ¿sí? Además te preguntan si quieren que te despierten o no antes del desayuno y demás. Vamos a repasar rápidamente el menú. A ver qué tenemos en alemán, es un quilombo, en inglés. Aquí tienen los primeros platos, los platos principales, los quesos y los postres, ¿no? Aquí saben que, bueno, los quesos se ofrecen generalmente como tercer plato, como postre. Estaba hablando el capitán y se acaban de apagar todas las luces y motores del avión. De la nada. ¿Qué habrá pasado? No los veo muy preocupados igual a la crew. Pero, o sea, que estamos completamente sin energía. No hay luz, no hay motores, no hay nada. Ahí arrancó. Arrancó de nuevo. A ver qué pasa. Casi con puntualidad suiza empezamos el taxi. Vamos rumbo a la cabecera. El vuelo 7 horas 10 minutos programado para esta noche. Ahí están encendiendo las luces de LED para iniciar el servicio. El servicio de cena de Swiss viene en una bandeja única y todo a la vez. Como entrante elegí las zanahorias con vinagreta y duca de pistacho, y de plato principal el lomo en salsa de vino Bordeaux acompañado por gratén de patatas y espárragos verdes. Excelente el catering de Swiss como siempre. Lo único que les voy a criticar es la servilleta de papel. Ahora sí, a la camita. Bueno, el lavabo bastante razonable, muy bien mantenido, la verdad. Este no es un avión nuevo, ¿eh? Sin embargo, está excelentemente mantenido. Aquí tienen para cambiar pañales. Menos mal que superé esta etapa. Y aquí tienen varios amenities: crema para el rostro, spray para el rostro y crema, loción hidratante. Aquí tienen servilletas refrescantes con alcohol, también para limpiarse las manos. Está muy bien. Buen día, mi desayuno de siempre sobrevolando Europa ya. Café expreso, yogur, frutas frescas, zumo de naranja, agua, mermeladas, pan croissant y esto que lo voy a tirar por la ventana.
de Muerto en Vida. Cierro este video desde el lounge del aeropuerto de Zurich. Después se los mostraré en el próximo video en la conexión a Barcelona. Un vuelo muy agradable, muy corto, 6 horas 48 minutos de New York a Zurich. Prácticamente dormí 3 horas y media, el resto fue comida y desayuno. Déjenme sus comentarios o dudas aquí en la sección de preguntas y sobre todo, por favor, suscríbanse, que para mí es muy importante, es gratis y me puedo sentir acompañado en estas pequeñas aventuras que emprendo. Les mando un abrazo muy muy fuerte a todos. Hasta la próxima. Last call for passengers on flight